Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a nuestra sesión. Buenas tardes, señorita Zuli, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno. Pues esperemos que lleguen sus compañeros, si no, se lo van a perder. Lo sentimos por ellos. Y pues nosotros vamos a ponernos manos a la obra porque ya sabemos que nuestros tiempos son bien cortitos y necesitamos toda nuestra información para el desarrollo de nuestras actividades. Estamos hablando o hemos estado platicando acerca del proceso de escritura y pues las sesiones pasadas hablamos de la comunicación, el proceso comunicativo, la comprensión lectora, por supuesto, elementos del proceso de comunicación, las funciones del lenguaje, ya entrando en ejercicio de la práctica de escritura, pues nuestra estructura de las oraciones, cómo se componen sintácticamente en una generalidad para recordar y que podamos acomodar nuestras ideas. De hecho, justo el hecho de que ustedes recuerden cómo se genera una oración ayuda muchísimo para estos ejercicios que muchas de las ocasiones hacemos en clase, en la clase del tema que ustedes gusten, que decimos los profes, a ver, lluvia de ideas. Y entonces cada uno de ustedes da una idea del tema, la que se les ocurra, ya sea porque leyeron o porque conocen o para ver qué es lo que se les ocurre. Y entonces, con toda esta lluvia de ideas, al nosotros tener una idea, valga la expresión, una idea más clara de lo que queremos, entonces podemos ir rescatando y juntando todas estas ideas, que es lo que al final del camino necesitamos para lograr correctamente nuestros trabajos en las diferentes asignaciones y bueno, lograr buenos proyectos también. Llamémosle proyectos académicos, llamémosle proyectos administrativos, porque muchos de los proyectos o informes o reportes pues llevan texto, por supuesto, y por supuesto también debemos de tomar en cuenta dentro de estos proyectos y reportes sus respectivas eh, signos de puntuación, ortografía, gramática, que a veces eso es lo que más trabajo nos cuesta, que nos lo han enseñado desde toda la vida y todos los tiempos, pero pues como que lo ignoramos y no lo aplicamos y ya cuando vemos que lo necesitamos decimos, ¿y cómo era? Pero justamente el punto es aplicarlo y no olvidarlo. Entonces, ya teniendo el recuento de lo que hemos visto hasta el momento, que no es poca cosa, por supuesto, poquitas sesiones bien concretas, pero no es poca cosa de lo que hemos estado platicando y recordando. Necesitamos que nuestros textos tengan propiedades específicas. ¿A qué me refiero con estas propiedades específicas que deben de contener nuestros textos? En general, las propiedades de los textos, ojo, propiedades, no estructura de los textos, hay que diferenciar, porque a veces todo lo vinculamos hacia la estructura del texto, de que un texto debe de tener un título, introducción, desarrollo, conclusiones y fuentes de consulta. Definitivamente sí, pero las propiedades de la redacción son adecuación, cohesión y coherencia. Y estas tres propiedades de nuestra redacción es lo que necesitamos, tal cual como lo tenemos en la información de la pantalla, como requisito para cumplir el contenido correcto de nuestro texto. ¿Por qué? Regresemos al ejemplo de la lluvia de ideas. Cada uno de nosotros
podemos dar una idea sobre el tema de lo que sepamos acerca de, ¿qué se me ocurre? De la anatomía. Así, X tema. Y entonces, ¿tú qué sabes de anatomía? Danos lo primero que pienses de anatomía y así cada uno. Y entonces, ¿cómo vamos a unir todas estas ideas que a lo mejor pueden ser muy relacionadas o pueden ser ideas que mm, nada más no hay idea, ¿no? O sea, es decir, que están bien diferentes, sí del tema, por supuesto, pero bien diferentes una de otra. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de estar muy a las vivas y muy pilas con qué es la adecuación, cohesión y coherencia, porque a raíz de ello nos va a permitir que nosotros sepamos qué es lo que nos hace falta agregar en nuestro texto, pulir en nuestro texto y que nuestras ideas tengan sentido. ¿Ok? Por Profa, eso, ¿mande usted? disculpe la interrupción. Tenemos que hacer la página 19 del libro, bueno, del PDF que nos mandó. Ok, gracias, corazón. Eso está en las instrucciones de tu asignación. Si ahí dice que la página 19, sí, es correcto. Muy bien. Gracias. A ti, continúo, corazón. Entonces, en nuestro contenido, en la estructura que le vamos a dar a nuestro contenido, necesitamos ir viendo cada uno de estos elementos para lograr justamente esta mm, intención comunicativa. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? Vamos a ver, todo texto comienza por una idea, por un mensaje. Entonces el texto está compuesto por una serie de enunciados. Es cualquier enunciado mediante el cual nuestro emisor, ya la semana pasada hablábamos de los elementos del proceso de comunicación, que nuestro emisor va a generar como nuestro mensaje. ¿Ok? Ahora, no es cualquier conjunto de palabras, no es un listado, ala y se va. Debe de tener un sentido, lo que les decía, que debe de tener una intención comunicativa. Y esta intención comunicativa, a su vez, nos va a permitir que nosotros podamos lograr intercambiar la información con las otras personas. Este intercambio de información que nosotros logramos con las otras personas justamente cumple o debe de cumplir necesariamente con las propiedades de bueno, las propiedades del texto, las propiedades de la redacción. ¿Ok? Entonces, si tenemos adecuación, cohesión y coherencia, ¿qué son cada uno de ellos? Muy bien. La adecuación, chicos, es esta propiedad del texto que nos va a ayudar a entender o a determinar cómo tenemos una serie de palabras enormes, es decir, muchas palabras. No que las palabras sean muy largas o enormes en su extensión de cada una de las palabras, sino que tenemos un vocabulario muy variado, muy vasto, muchas palabras. Y todas estas palabras las podemos utilizar en un sentido particular. Este sentido particular va a tener esa intención comunicativa. Y esa intención comunicativa definitivamente tiene el objetivo de transmitir el mensaje. ¿Cuál mensaje? Pues este mensaje que nuestros, mm, nuestro tema tenga que expresar, como cuando exponen clase y que de repente cortan y pegan en las diapositivas y entonces y no se dan cuenta, por supuesto, y entonces cuando leen el contenido de las diapositivas, ¿qué sucede? Ándale, pues, ya se dieron cuenta que no hay adecuación, no hay una secuencia en las palabras y entonces lo leen y dicen, ay, chispas.
Ok, justo ahí. Ese es un ejemplo muy bonito que podemos rescatar esta ocasión. Siempre debe de haber una secuencia en en nuestra expresión o en nuestro modo de comunicarnos con las otras personas, tanto verbal como escrito. En este caso, bueno, estamos procurando rescatar la parte escrita. Entonces, ahí es donde está el detalle. ¿Sale, vale? Puede ser de manera formal o informal, puede ser objetivo o subjetivo el contenido de nuestro texto. Dependerá mucho del tema que estemos abordando, del público a quien nos estemos dirigiendo o del objetivo del texto que nosotros estamos realizando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde está el detalle. ¿Sale, vale? Y esta adecuación nos va a ayudar a que tengamos una variedad, pero bien relacionada. Por eso están los sinónimos, antónimos, etcétera, que también abordábamos la sesión pasada. Y entonces esto nos va a ayudar a que también nuestro texto, haciendo uso de estos conectores y de los sinónimos y sin salirnos del tema del que estemos hablando, tengan una coherencia. Es decir, la coherencia, chicos, podemos avanzar, ahí estamos. La coherencia es la secuencia lógica de las palabras. Lo que les decía la sesión o sesiones pasadas en un ejemplo de niña juega en la parque. Si yo les digo niña juega en la parque, pues a lo mejor les suenan las palabras porque les estoy hablando en español al final del día, pero no tienen un orden. Entonces no es lógico lo que les estoy diciendo. Y entonces lo escuchamos o lo leemos y lo releemos y entonces decimos, ah, chispas, o sea, las palabras sí las entiendo, pero recomiendo determinado orden. Y entonces si yo les digo, la niña juega en el parque, ah, ok, ya tiene esta coherencia natural que debe de poseer nuestro texto. Ok, y entonces, ahí sí, ahora sí, vámonos a la estructura del texto. Va a tener un título y ese título nos da el punto de partida del contenido de nuestro texto, porque si nos está hablando de anatomía, entonces en el primer párrafo seguramente nos vamos a encontrar como introducción qué es la anatomía o cuál fue su origen o por qué es interesante hablar del tema. Y a raíz de ello ya nos vamos al desarrollo. El desarrollo nos da muchos más elementos que ya son las ideas secundarias de nuestro texto y estas ideas secundarias nos permiten hablar de una manera global a lo particular. ¿De acuerdísimo? Nos da eficacia y eficiencia hacia el uso de las palabras, nos permite reconocer desde el título hasta los demás elementos que componen nuestro texto de manera visual para empezar el tema, porque todo está organizado, tiene una coherencia y esta coherencia nos permite observar, nos permite entender la intención comunicativa, nos permite como interlocutores darle una interpretación al contenido y entonces podemos entender también muy bien los elementos o las circunstancias espaciotemporales del texto, ¿ok? Todos estos dos juntos, tanto adecuación como coherencia, nos llevan a la cohesión de de nuestro texto o de nuestro párrafo, de nuestras propiedades de la redacción. ¿Por qué? Porque se tienen que unir. No dejamos las palabras sueltas como si estuviéramos haciendo unas tripas de gato. Se tienen que unir para que los párrafos tengan un sentido mucho más estructurado. ¿Cómo se unen? Bueno, se unen a través de las conjunciones, de los conectores, de los signos de puntuación, ¿ok? Y entonces eso nos permite que la cohesión sea como el gancho que nos va a permitir la conexión, el nexo que nos va a permitir que todas nuestras ideas, que todos nuestros párrafos realmente tengan la estructura.
la coherencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestro texto comienza con nuestro título, nuestra introducción, desarrollo, conclusiones y nuestras fuentes de consulta. Y entonces ahí ya estamos uniendo todo el ejercicio de nuestra redacción, ¿de acuerdo? Y cada uno de los párrafos, a su vez, como unidades mínimas de nuestro texto, van a tener enunciados, cada uno de los enunciados va a tener los elementos que comentábamos en la sesión pasada de un sujeto, un predicado, características del sujeto, características del predicado, y eso nos ayuda a que podamos expresar correctamente todas nuestras ideas. Ahora, ojo, debe de existir una cohesión entre todas las unidades morfosintácticas de nuestras oraciones, de nuestros párrafos. ¿Qué son las unidades morfosintácticas? Lo que les decía hace un momentito. Los enunciados tienen elementos, sujeto, predicado, el sujeto tiene sus elementos, el predicado tiene sus elementos. Este enunciado se puede relacionar con el siguiente enunciado que también va a tener sus elementos y con el siguiente enunciado, y que a lo mejor esos tres enunciados bien estructurados ya forman un párrafo, y el siguiente párrafo tiene la misma estructura y el mismo sentido, y así sucesivamente. Y entonces logramos situaciones tanto gramaticales como léxicas que nos permiten hacer uso correcto de la adecuación, porque estamos utilizando la parte léxica, el vocabulario, adecuación, coherencia, porque le estamos dando la secuencia correcta de las palabras, estamos utilizando no las mismas palabras, sinónimos, antónimos, etcétera, y cohesión. ¿Por qué? Porque ocupamos los conectores que sean necesarios, tanto conectores verbales como conectores gráficos, digámoslo así. Los verbales serían las palabras como tal y los gráficos son los signos de puntuación. Y entonces con eso ya logramos ir mucho más allá en nuestra cohesión verbal, con nuestros elementos básicos de nuestro texto, nuestras propiedades de la redacción. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre la adecuación, cohesión y coherencia? Parece que no. Muy bien. Ahora, aquí viene un detalle interesantísimo. Para que nuestra cohesión esté bien estructurada, tampoco vamos a utilizar por siempre y para siempre los mismos nexos o las mismas conexiones. Entonces, aquí es donde están los conectores discursivos, ¿ok? Los conectores discursivos son desde una letra, una palabra o pequeñas frases, pequeñas estructuras verbales que nos van a permitir ligar nuestras ideas, ¿de acuerdo? También le podemos llamar expresiones sinónimas. Lo que nos dice, hay muchas palabras para decir no, por ejemplo. En lugar de decir no, utilicemos todas las palabras que significan negación. Ah, ok, entonces ya le empiezas a pensar, porque sí conocemos, nada más no las usamos. Y entonces ya le empezamos a pensar, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a localizar justamente estos conectores discursivos. Hay conectores discursivos para muchas finalidades, chicos, muchas, ¿ok? Y entre estas múltiples finalidades, estos conectores nos permiten ver la continuidad de nuestro texto, nos permiten darle un inicio, un intermedio, un fin, nos permiten resaltar las ideas, nos permiten confirmar las ideas, ¿de acuerdo? Nos permiten enlazar, por supuesto, las ideas. Todo esto con el objetivo de que nuestros párrafos, nuestras oraciones, nos den sentido lógico a las cosas.
¿de acuerdísimo? Y este sentido lógico va a ser tanto fonético o verbal como escrito, ¿de acuerdísimo? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar eh, varias palabras que digas, esa no es tan común de decir, a lo mejor en mi grupo social, pero es una palabra correcta. Y entonces, si utilizamos todas estas expresiones y todas estas palabras que tengamos en nuestro español, pues nos va a ayudar de muchísimas maneras. ¿Ok? Tal es el caso de estos tipos de conectores. Por ejemplo, tenemos conectores que son parentéticos, ¿ok? Que nos ayudan a relacionar los parágrafos, es decir, son conectores de relación, digámoslo así. Y entonces tenemos, sin embargo, por lo tanto, aún así, en tal caso, en consecuencia, etcétera. Y si nos damos cuenta, todos los conocemos. No sé qué tanto los utilicemos, pero todos los conocemos y todos nos expresan prácticamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es como para darle contenido a nuestro texto. Y entonces todos los párrafos, en lugar de comenzar, sin embargo, o luego entonces es otro que repetimos también en ocasiones bastante, o también el que acabo de decir en ocasiones. Ese los ocupamos mucho para comenzar nuestros párrafos. Y entonces, si los vamos variando, estamos diciendo lo mismo, pero con otras palabras y se enriquece muchísimo nuestro vocabulario, se enriquecen muchísimo nuestros textos. ¿Ok? Ahora, otros conectores que son de para relacionar oraciones. ¿Ok? Es decir, estos conectores de relacionar parágrafos son al inicio, en su mayoría son al inicio de los párrafos. Y estos que relacionan oraciones son dentro del párrafo, dentro de la oración, que puede ser que conecte el sujeto con el predicado o que conecte un enunciado con otro enunciado, una idea con otra idea. ¿Ok? Aquí tenemos con qué, con, de, que por ejemplo estas son, y también este, con, a, lo que les decía, pueden ser frasecitas o pueden ser palabras o combinación de palabras. Entonces, si nos damos cuenta en el con y de, con, a, son preposiciones, chicos. Aquí viene el otro detalle. Las preposiciones, por supuesto, que también son conectores. Ahora, ojo, el objetivo de los conectores es que utilicemos los que sean más sencillos para el texto que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque su función es señalar de manera lógica, de manera explícita, la relación que va a tener nuestro texto, ¿ok? Y entonces debe de haber una fluidez en lo que nosotros estamos escribiendo. Ese es uno de los puntos importantes de los conectores, que sea fluido, que nos permita que exista esta fluidez. ¿Ok? También existen otros tipos de conectores. Esos no, solo son para el inicio del texto y para algunos de intermedio del texto o enlazar oraciones. Ahora bien, tenemos otros conectores que, bueno, se les nombran aditivos. Estos conectores aditivos nos ayudan a organizar la información, nos introducen a aspectos nuevos o son neutrales. Los neutrales van muy de la mano con los que van al inicio del párrafo, cuando ya terminamos una idea, y entonces vamos a continuar con esa idea y colocamos los neutros. ¿Ok? Fíjense, el de que nos organiza la información primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en primera instancia, en segundo lugar, etcétera. ¿Ok? Esos son que nos ayudan a organizar la información.
los de que nos introducen nueva información, además, encima, por añadidura, incluso, ojo, los conectores pueden ir al inicio, al intermedio o al final de nuestro texto. No al final de que sea la última palabra del texto, sino al final que, como estamos construyendo diversos enunciados en cada uno de nuestros párrafos, colocamos nuestro primer enunciado, punto, asimismo, coma, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya estamos introduciendo uno neutro, ¿ok? Luego, no sé, al principio de nuestro texto, en el siguiente párrafo, por añadidura se puede comentar que la anatomía es una ciencia médica, que bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, eso nos ayuda a que podamos ir conectando nuestras ideas. ¿Ok? Ahora, a veces tenemos también por escrito, digo, más allá de las que decimos verbalmente, también por escrito tenemos nuestras muletillas o muletotas, ¿no? Que son las palabras que repetimos mucho, mucho, mucho. Entonces, también cuando escribimos, generalmente cuando realmente lo hacemos nosotros y no estamos nada más copiando y pegando, lo que sucede es que escribimos como hablamos o como pensamos. Y está bien, porque ahí sacamos todo lo que traemos, todas nuestras ideas que traemos en mente. Ya que lo aterrizamos todo, es completamente necesario que revisemos lo que escribimos. Y una vez que ya revisamos todo esto que escribimos, nos vamos a dar cuenta que pues repetimos varias palabras. ¿Sí? Y entonces nos lleva a que, pues, en una generalidad, cuando nosotros queremos expresar lo que queremos, pues hacemos uso de conectores contraargumentativos en una generalidad. Podemos utilizar de todos los demás, pero también ocupamos mucho estos de contraargumentativos. ¿Cuáles son los que más ocupamos? El pero, ¿por qué? Mucho de por qué. Aunque, mientras que, entonces, pues son de los que más se utilizan, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues podemos utilizar estos otros. En lugar de pero, ay, no me marca bien. En lugar de pero podemos ocupar todos los que están en esta columna. Sin embargo, no obstante, ahora bien, con todo, aún así más, de todas formas. Y todos quieren decir pero. Fíjense, tenemos variación. Aunque, a pesar de, pese a que, si bien, y decimos aunque. Mientras que, en tanto que, en cambio, por el contrario. Y estamos diciendo lo que queremos expresar. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esas situaciones. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar eh, muchos, muchos tipos de conectores. De hecho, en los textos, en los libros de redacción que les he compartido, vienen varios ejemplos en las otras páginas, no precisamente las que se han trabajado hasta el momento, si no me equivoco, en el de hoy deben de venir. Y lo pueden utilizar. Siempre es bueno consultar los libros para poder generar buenos resultados en nuestros trabajos, profesionales o académicos, pero buenos resultados en nuestros trabajos. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, todas estas palabras nos van a llevar a un significado particular. Y este significado particular, pues, es acorde a lo que nosotros queremos expresar. Va a haber una conexión, ¿ok? Una conexión de ideas, una conexión semántica de los significados que nosotros le estemos colocando a nuestro texto, a la intención comunicativa, lo que queremos expresar a través de nuestro texto. Esto nos lleva a que definitivamente vamos a tener nuestras oraciones y nuestros párrafos bien estructurados con adecuación, cohesión y coherencia, pero esta adecuación, cohesión y coherencia deben de tener apoyo mucho para su cohesión
y entonces hacemos uso de nuestros conectores, de todo tipo de conectores, los que necesitemos. Yo les estoy mostrando unos cuantos, pero definitivamente existen una cantidad bastante grande de conectores. Y varios, como igual que las preposiciones tienen diversos usos, también los conectores pueden tener diversos usos, ¿ok? Pero hay que tener cuidado de cuando estamos generando, por ejemplo, un ensayo, hay que tener cuidado de no repetirlos tan constantemente. Por eso están los demás, para que no se vea como muy repetitivo o no caigamos en vicios del lenguaje. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Parece que no. Muy bien. Y esta ocasión, para cerrar, no vayan a desmayarse con la imagen que les voy a presentar. Para cerrar, vamos a ver los prototipos textuales, pero aquí yo quiero saber, ¿qué recuerdan que son los prototipos textuales, chicos? ¿Les suena, no les suena o qué onda con los prototipos textuales? Ya estamos investigando y preguntándole a Google. Qué barbaridad, muchachos. Ahí está la tableta. Les dije que no se desmayaran. Es que se ve bastante información. Ahí vamos. ¿Qué son los prototipos textuales, chicos? Los prototipos textuales es los diferentes tipos de textos, tal cual. Se los voy a ir haciendo grandecita para que lo vayamos viendo uno por uno. Los diferentes tipos de textos que son estos que les estoy marcando aquí arribita, que podemos nosotros generar. Y a raíz de cómo podemos generar esos textos, entonces va a ser el contenido de nuestros párrafos, el modo en el que nosotros podemos escribir. Esos son los tipos de textos o los prototipos textuales. Cada uno de ellos tiene una intención o tiene características particulares. En este esquema, que fue, bueno, es uno de los esquemitas más completos que hay para poder explicar los prototipos textuales, por eso me gusta compartírselo siempre, nos habla de cada uno de ellos a raíz de su intención comunicativa, de qué pregunta podemos hacernos para poder realizar un diálogo o una exposición, por ejemplo, o bien si podemos, dónde los encontramos, dónde se utilizan. ¿Y por qué necesitamos saber eso? Porque si yo les digo, chicos, hagan un ensayo, chicos, hagan un cuento, bueno, ya saben cómo, más o menos cómo redactar su cuento, ¿ok? ¿Qué elementos lingüísticos podemos utilizar? ¿Qué estructura se nos dice que debe tener? ¿Qué registros de lenguaje van a tener? ¿Qué tipo de línea de lenguaje o de formalidad del texto va a tener? Y la función del lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos uno por uno. Los textos descriptivos son los que nos van a dar las características de lo que estemos hablando, ¿ok? Objeto, animal, persona, cosa, lo que nosotros estemos hablando nos van a dar todas sus características. Perdónenme, cuando hacemos una descripción, damos todas las características de algo. Entonces aquí nos podemos preguntar, ¿cómo es? Y entonces, casi que es una adivina quién. Si enfrente de ustedes tienen algún objeto, no nos lo enseñen en la camarita, podemos hacer ese ejercicio, o podríamos, mejor dicho, hacer ese ejercicio de que yo frente a mí tengo un determinado objeto, no precisamente mi computadora, sino un objeto. Y entonces lo empiezo a describir y ustedes adivinan qué objeto es. Justamente hacia allá va la descripción. Gracias a que decimos todas las características de las cosas, podemos lograr generar una descripción. ¿Dónde encontramos las descripciones?
en las novelas, en los cuentos, en las guías turísticas, en los reportajes, en los suplementos, etcétera. En las recetas también en ocasiones. En ocasiones en las recetas utilizan la descripción. Ahorita nos vamos a encontrar las recetas más puntualmente en algún otro de los textos. ¿Ok? ¿Qué elementos lingüísticos vamos a ocupar? Como vamos a decir características, pues entonces vamos a utilizar adjetivos. Adjetivos, complementos nominales, predicados nominales también, es decir, varios verbos que nos ayuden a describir las cosas, también diversos adjetivos que nos señalen el lugar donde podemos encontrar las cosas, que eso también nos da son referentes, y figuras literarias, ¿ok? Como la comparación, como la metáfora, etcétera, etcétera. ¿Sale, vale? ¿Qué estructura debe de tener una descripción? Va a tener una presentación y va a tener detalles, muchísimos detalles, los más posibles, ¿de acuerdísimo? En su registro, en general, la descripción se puede utilizar tanto para un lenguaje muy culto, muy elevado, muy técnico, o para hablar con los amigos, es decir, la parte estándar. Se puede utilizar un lenguaje estándar o un lenguaje culto. Ahí no hay mayor problema en cuanto al registro. Podemos hablar objetivamente y podemos hablar subjetivamente en una descripción. Si estamos haciéndolo como un juego con la familia y los amigos, que le puedas decir, es como cuando a mí me gustó algo, ¿no? Y entonces ahí ya le estás dando pistas, pero también estás describiendo a lo que refieras. No a todo le puedes decir como a mí me gustó y yo que voy a saber lo que a ustedes les gustó en la fiesta a la que yo no fui o en la reunión en la que yo no estuve. Ahí es donde entra la objetividad y es donde decimos, las personas generalmente lo utilizan para leer o para escribir o para viajar, etcétera. ¿Ok? Y eso nos ayuda con la función con las funciones del lenguaje referenciales, porque utilizamos un contexto específico, porque hacemos uso de la poética, es decir, utilizamos los calificativos y estos calificativos pueden tener una estructura o un sentido particular, un propósito particular. Eso es lo que refiere la descripción. Ahora, los textos narrativos son, entre comillas, de los más comunes cuando hablamos de literatura. Y entonces, cuando hablamos de los textos narrativos, estamos hablando de que se va a contar una historia, ¿ok? Siempre en la narración se va a contar una historia. Y esta historia pues va a tener personajes, va a tener un lugar, va a tener un tiempo, también va a tener características, pero son más apegadas a la situación, a lo que se está contando. Pueden ser imaginados o pueden ser ficticios, eso es indistinto, dependerá mucho del tema que se esté abordando. Y entonces, como se está contando una historia, vamos a preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Ok? ¿Dónde nos encontramos las narraciones? Pero también en los cuentos, pero también en las novelas, pero también en las noticias, en las obras de teatro, muchas de las ocasiones, obviamente en los textos de historia, en las biografías, también, ¿por qué no?, en las autobiografías, diarios, etcétera. ¿Ok? Para una narración, para contar una historia, utilizamos muchos verbos, utilizamos pues el juego de los tiempos, de que hacemos un recuento o que avanzamos o que en el presente, etcétera. Utilizamos muchos conectores también, adjetivos, figuras literarias. Por supuesto que de diferentes tipos de adjetivos, lugar, modo, pues descripción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso nos lleva a que
como estamos contando una historia, va a tener una presentación, un nudo y un desenlace. El lenguaje también puede ser estándar o culto. Dependerá mucho del tema, mucho de la historia que se esté contando o a quién se le esté contando. Pueden ser cortos o pueden ser largos. Dependerá de lo que pues sí, de la información que se tenga a contar. También es referencial y poético, porque hacemos uso del contexto y hacemos uso de pues las palabras que suenen de una manera apropiada. ¿Ok? Eso es en cuanto al tipo de texto narrativo. Ahora, cuando hablamos de los diálogos, es una conversación. No hay que entrar en complicaciones. Entonces, como tal, pues va a haber por lo menos dos personas interactuando y aquí es el qué dicen, qué se dice en el diálogo. Entonces, pues aquí obviamente son las entrevistas o las obras de teatro o los cuentos, si hay diálogos en el cuento, o las novelas, si hay diálogos en las novelas, películas, series, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ya le podemos meter más cosas más actuales, ¿ok? Definitivamente hay una estructura en cuanto a los elementos lingüísticos, una estructura yuxtapuesta y de coordinación. ¿A qué nos referimos? Que vamos a tener diversas ideas. Continuamos, chicos. Muy bien. Entonces, cuando encontramos frases breves de yuxtaposición y coordinación, es tal cual un diálogo como de obra de teatro y va a haber una relación, una interacción y una relación entre el diálogo o los diálogos, ¿ok? Entre las personas que estén interactuando. También lleva una estructura, va a haber un saludo, una preparación como una introduccióncilla de la conversación, desarrollo y despedida de la conversación, indistintamente del tipo de conversación que se llegue a generar. El lenguaje también puede ser estándar y coloquial como es conversación, aquí no es tan tecniquísimo, es más, casual, digámoslo así. ¿Ok? Eso nos permite que pueda existir un estilo directo y un estilo indirecto. Ojo, que usemos un lenguaje estándar o coloquial no quiere decir que le demerite a la parte formal o informal, por eso es un estilo directo e indirecto. ¿A qué nos referimos? Si nosotros estamos generando una entrevista de algún experto de algún tema que nosotros estamos investigando, nos interactuamos con la persona muy respetuosamente y con una formalidad particular, y eso es relativamente indirecto. Puede ser de manera verbal, así directa ahorita con nosotros, aunque en ocasiones también el hecho a distancia, aunque estemos utilizando las plataformas o redes que tengamos, se le considera indirecto. ¿Por qué? Porque no estamos tal cual, tangibles en el mismo lugar. Pero eso es muy este, subjetivo en la actualidad, ¿de acuerdo? Y utilizamos nuestras funciones del lenguaje referencial, apelativa y fática, porque tenemos nuestro contexto, porque lo que nosotros estamos haciendo con la otra persona es lograr su respectiva, pues compartir las ideas y llamar la atención de la persona con quien estamos interactuando a través de nuestras ideas, por supuesto. ¿De acuerdo? Posteriormente tenemos nuestro texto instructivo o prescriptivo. ¿Ok? Tal cual estas son las instrucciones de la vida. Es un instructivo, un manual, una guía. ¿Ok? Y entonces esto pues nos va a dar
los pasos a seguir para algo y entonces la pregunta es ¿cómo se hace? En este cómo se hace nosotros vamos a poder lograr de la mejor manera pues unas instrucciones, una receta. Ahora sí, ya ven que les dije, la receta la vamos a encontrar más adelante. Una receta de cocina o receta para armar o hacer algo en particular, las normas o reglamentos, etcétera. ¿Ok? Son generalmente oraciones imperativas porque nos están señalando qué es lo que debemos hacer. Tienden a ser sumamente concretas estas oraciones, tienden a estar en un listado porque pues es paso a paso lo que vamos realizando y debe de tener una meta o programa, esa es su estructura, ¿ok? En una receta de cocina debe de tener un inicio y un fin para obtener el resultado. Entonces ahí está, nuestra meta o programada, ¿no? Y el lenguaje debe de ser estándar, es de tipo normativo e instructivo, dependiendo del texto. Podemos tomar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa es normatividad y son enunciados concretos de lo que podemos, no podemos hacer. O bien podemos tomar tal cual un recetario de cocina, un libro de cocina, de gastronomía, y ahí vamos a encontrar justamente el instructivo para cada uno de los platillos. Y eso es apelativo y referencial, nos contextualiza, nos da toda la información que nosotros necesitamos del tema, pero nos puntualiza, nos llama la atención de lo que podemos, no podemos, que se tiene, que no se tiene que hacer, que se recomienda, que no se recomienda. ¿De acuerdísimo? Y eso nos lleva a la parte expositiva, al texto expositivo. Los textos expositivos nos transmiten la información de un tema. Así, nos brindan la información de nuestro tema ya estructurada y por eso se pregunta por qué es así. ¿Ok? Volvamos al ejemplo de anatomía. Tomamos el tema de anatomía, lluvia de ideas, y entonces a raíz de esta lluvia de ideas generamos por qué es así. Y entonces ahí es donde encontramos que los libros de texto, que los libros de el tema que un libro de anatomía, por supuesto, los artículos de divulgación de las revistas científicas, las enciclopedias, los diccionarios, etcétera. Cómo son textos explicativos, cómo es el desarrollo de los temas en particular. Entonces, se utilizan conectores de todo tipo de conectores. Y todo tipo de conectores nos va a ayudar justamente a explicar, a dar a conocer las causas, a dar a conocer las consecuencias, a dar a conocer la orientación del por qué es así. Y eso lo encontré, bueno, debe de tener una introducción, desarrollo y conclusiones porque nos presentan la información o la explican y nos dan un resumen de la información con un lenguaje estándar, con un propósito, claro que sí, divulgativo y especializado, porque como son exposiciones, pues puede ser una revista científica o una revista, ¿por qué no?, de chismes, porque ahí también nos desarrollan los temas. Y eso nos lleva a la parte referencial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de toda la información completa. ¿De acuerdo, chicos? Y finalmente, nuestro texto argumentativo. Los textos argumentativos nos ayudan a complementar y a sustentar nuestras opiniones con las opiniones de personas que ya hayan escrito o desarrollado los temas, investigado los temas anteriormente. Por eso se pregunta, ¿qué pienso? ¿Qué te parece? ¿Qué pienso? Pues son mis ideas, ¿no? ¿Qué te parece? Pues son las ideas del autor que nos esté ayudando a complementar lo que nosotros estamos investigando. Y eso nos lleva a los artículos de opinión, a la prensa, pero de una manera crítica. Pueden ser las columnas o los reportajes en cuanto a esta parte crítica de la prensa, a discursos, por supuesto, publicidad,
ensayos definitivamente, investigaciones académicas, artículos de muchos tipos de artículos, también los de opinión, pero los científicos también entran. ¿Ok? Y esto nos lleva a que nosotros utilicemos dentro de su estructura lingüística, pues sinceramente todo nuestro vocabulario, pero de una manera más reflexiva, más razonada, muy ligada, porque estamos generando, la argumentación es llevar a cabo un análisis de la manera más natural posible, con lo que nosotros pensamos y con lo que piensan los otros personajes que vayamos nosotros intercalando en nuestro texto. Esto nos lleva a que pues vamos a exponer nuestras ideas para demostrarlas y concluir algún resultado en particular, lo que sucede con alguna tesis, ¿ok? O con alguna investigación específicamente. Eso generalmente también sucede para los informes, por ejemplo, o los mm, reportes, tanto de investigación como en algún área particular, ¿ok? Y por supuesto, pues el lenguaje que ocupamos, dependiendo del tema o del objetivo de lo que estamos nosotros generando, pues es administrativo, periodístico o humanístico, dependerá mucho del tema. Y es apelativo. La función del lenguaje es apelativo, es darnos a conocer toda esta información, es que nosotros pues estemos interesados en esa información y entonces de manera apelativa llaman nuestra atención. Y ahí es donde podemos ponerle puntitos suspensivos a nuestros textos, nuestros prototipos textuales. Ojo, para los prototipos textuales, regresamos a nuestro punto de partida del día de hoy. Definitivamente se necesita adecuación, cohesión y coherencia, ¿eh? Nuestros prototipos textuales van de la supermano de nuestras propiedades de la redacción. Y eso nos permite que los textos estén bien constituidos, bien redactados y nos permiten a la vez tener una buena redacción, una buena escritura. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? Creo que no. Parece que no. ¿Ya se acordaron de todo esto? Porque ya nos toca aplicarlo, digo, además de las actividades que han estado realizando, pero también hay que aplicarlo en lo que sigue. Ya lo estaremos platicando. Muy bien, chicos. Pues ya checaron en su plataforma y como la próxima semana comienzan las evaluaciones, recuerden que esta asignatura se suma con otra de sus asignaturas. Entonces, el- pues la maestra Brenda nos va a avisar con cuál. Sinceramente no he podido conversar con ella por aquello de que pues ya no estamos acá a la distancia, pero me voy a comunicar con ella
y ya les avisamos. En la plataforma les van a aparecer los resultados de la, del taller. Son 2 puntos para una de sus materias. Entonces ahí ya les aparecerán los resultados. ¿De acuerdo, chicos? Por favor. Entonces no haremos examen de este taller. No, corazón, les recuerdo lo que les comentaba la primera sesión. El taller son actividades. Actividades, actividades, actividades. Son pues es taller, es trabajo como tal. Es que apliquen, que se acuerden y que apliquen. Ahorita vamos como que la parte de acordarnos de todos estos elementos. Ya en los próximos parciales, de hecho, en ambos, ya vamos a estar tanto acordándonos como tal vez este, realizando escritos o cosas nuevas para que ustedes las puedan aplicar tanto en sus asignaturas como en su área profesional. ¿De acuerdo? Pues chicos, la vida es muy veloz en este taller, ya lo saben, ya se acabó el tiempo, así que por favor chequen su plataforma, manden en tiempo y forma su actividad para que se puedan cerrar los resultados y pues ya les estaremos avisando si la maestra Brenda o yo ahí les pongo notita adicional en la de los resultados con qué materia es, una vez que me lo diga y pues echarle ganas para que les vaya muy bien en su primera evaluación. ¿De acuerdo, chicos? Síganse cuidando mucho, sigámonos cuidando mucho. Pasen una bonita tarde y nos encontramos la próxima sesión. Hasta luego. Bye bye, chicos. Hasta luego. Hasta luego.